Habíamos visto que los epitelios pueden ser de revestimiento, pueden ser glandulares, y la otra clasificación son los epitelios sensoriales. Como ya habíamos hablado, ya les había dicho algo, estos epitelios sensoriales lo van a ver más cuando hagan específicamente algunos otros capítulos, ¿no? Los epitelios sensoriales contienen terminaciones nerviosas y están en el tacto, en el epitelio olfativo, el lingual o en los receptores, especialmente en el ojo, ¿no? En la retina, por ejemplo. Eso lo van a desarrollar más en el capítulo correspondiente. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el tejido conectivo, o tejido conjuntivo también le llaman. Se dice que la mayor cantidad de tejido conectivo conjuntivo va a derivar de la hoja embrionaria llamada mesodermo. De este mesodermo nacen las células mesenquimatosas. Estas se diferencian y van a formar el tejido conectivo. Este tejido conectivo está formado por dos partes: células y una matriz extracelular o una sustancia intersticial que está entre célula y célula. Las células del tejido conectivo pueden ser de dos tipos: las fijas y las migrantes. Las fijas son las células que siempre están en el tejido conectivo, y las migrantes son aquellas células que están en otro tipo de tejido y pueden llegar al tejido conectivo en caso necesario. La sustancia intersticial se le llama también matriz extracelular y está formada por dos partes: una sustancia fundamental amorfa, que es una especie de gelatina o coloide donde están flotando las fibras de colágeno, están flotando las fibras reticulares, las elásticas, están flotando también las células, sean fijas o sean migrantes. Este es un esquema del tejido conectivo, ¿no? Ven acá un capilar venoso, un capilar arterial. Tenemos fibras de colágeno, fibras elásticas, células, ¿no?, que están en el tejido conectivo, y esto que está en anaranjado sería la sustancia fundamental amorfa, ¿no? Abundante espacio y tejido intersticial, intercelular. ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo o el tejido conjuntivo? Va a proporcionar soporte estructural, dice, y va a relacionar entre sí a los otros tejidos, ¿no? Esa es la principal función. Interviene también como medio de intercambio de las células, entre las células y la circulación sanguínea y linfática. O sea, la sangre es un tejido conectivo en realidad. Ayuda a la defensa y la protección del organismo también, mediante las células que van a tener en su interior, van a tener la fagocitosis, ¿no? Los macrófagos, por ejemplo, van a sintetizar y secretar anticuerpos, ¿no? Las células plasmáticas, por ejemplo, elaboran sustancias que intervienen en los procesos inflamatorios, los mastocitos, ¿no? Almacenan energía, algunos tipos de tejido conectivo, como el tejido celular subcutáneo, ¿no?, como la grasa, mediante los adipocitos, ¿no? Dependiendo qué tipo de tejido conjuntivo sea, van a tener su función característica. Muy bien, la pregunta 32 dice: el tejido conectivo está separado de los epitelios por ¿qué cosa? La membrana basal, fibras de colágeno, fibras de elastina, la sustancia fundamental o fibras de actina. ¿Cuál será? La membrana basal, ¿no es cierto? Recuerden, la membrana basal es la que va a separar el tejido conectivo de los epitelios. Muy bien, vamos a hablar algo de lo que es la matriz extracelular, ¿no?, o la sustancia fundamental amorfa, o el espacio o la sustancia intersticial en el tejido conectivo, que normalmente es abundante, ¿no? Esta matriz extracelular o la sustancia fundamental amorfa se va a encontrar hidratada y es de consistencia coloidal, o sea, es como una gelatina. Dentro de esta sustancia coloidal o gelatina van a estar las células y van a estar las fibras, ¿no?, flotando en ella. Esta sustancia fundamental va a servir o va a ser el medio por el cual va a haber intercambio de nutrientes y de desechos en este tejido conjuntivo. Esta sustancia fundamental amorfa, ¿no?, va a estar formada por agua y por unas sustancias
que son los glucosaminoglicanos, ¿no? O los proteoglicanos, así se llaman. Los principales son el condroitin sulfato, que están enumerados acá, el heparansulfato, el queratansulfato y el ácido hialurónico, ¿no? Como principales representantes. Estos mucopolisacáridos o glucosaminoglicanos, también le llaman, van a tener la función de atraer y retener el agua principalmente. Asociado al agua, los iones, especialmente el sodio. Y forman un gel, pues, dentro del tejido conjuntivo. De acuerdo a dónde están ubicados, van a preponderar uno u otro mucopolisacárido. Deben de recordar que el mucopolisacárido más abundante es el condroitin sulfato. Está en mayor abundancia en el cuerpo. El ácido hialurónico está en el líquido sinovial y principalmente en el cordón umbilical. ¿Okay? Donde se encuentra más es en el cordón umbilical. El heparansulfato está en el hígado, en el pulmón, en la piel. Y el queratansulfato en la córnea. Lo que deben recordar es el ácido hialurónico en el cordón umbilical. El condroitin sulfato, que es el más abundante, y como su nombre lo dice, el queratansulfato está en la córnea únicamente. En la matriz extracelular, que está formado por agua, por mucopolisacáridos, por proteínas, también van a estar flotando fibras. Las fibras del tejido conjuntivo pueden ser tres: fibras de colágeno, fibras reticulares y fibras elásticas. Las fibras de colágeno son las que van a estar en mayor abundancia dentro del tejido conectivo. ¿Okay? ¿Para qué sirven las fibras de colágeno? Sirven para dar la resistencia a los tejidos. ¿Okay? Principalmente las fibras de colágeno van a dar la resistencia a las zonas donde hay tensión o a los tejidos donde hay tensión, ligamentos, tendones, aponeurosis, fascias. ¿Okay? Donde se requiere tensión, ahí están las fibras de colágeno. Y normalmente van a estar de manera ordenada, distribuidas de manera ordenada, paralelas a las zonas de tensión. Las fibras reticulares, en cambio, van a formar una especie de red de soporte, ¿no? Son inelásticas y presentan o van a estar envolviendo algunos órganos. Algunas van a formar también el estroma de algunos órganos. O sea, van a formar como el esqueleto donde se van a incrustar, digamos, las células formando el órgano en mención. Las fibras elásticas, como su nombre indica, van a tener la característica de incrementar y disminuir su longitud, de acuerdo a la tracción a la que están siendo sometidas. Y se van a observar en mayor abundancia en los pulmones, en las vías urinarias, como la vejiga, por ejemplo, en la tráquea, en las cuerdas bucales, etc. Pero principalmente, digamos, el representante principal de las fibras elásticas está en el pulmón y en los vasos sanguíneos. Bien, la pregunta 33 dice: la fibra presente en mayor cantidad en el tejido conectivo es fibras reticulares, fibras de colágeno, fibras, reticulares dice acá, fibras elásticas o fibras laxas. ¿Cuál será? La más abundante, ¿no? En mayor cantidad, dice. Acabamos de decirlo, ¿no es cierto? Las fibras de colágeno, ¿no? Las fibras de colágeno. Muy bien. Además, el tejido conectivo de tener la sustancia fundamental amorfa, donde van a estar las fibras de colágeno, elásticas, las reticulares, vamos a tener células que van a estar formando este tejido conectivo. Como les decía, existen células fijas o propias del tejido conectivo y células libres o migrantes, las que vienen de otro lugar y van a estar de manera temporal en el tejido conectivo. Las células fijas o propias, la principal, son los fibroblastos. Los fibroblastos son células fijas o propias que están en el tejido conectivo y se encargan de la producción de colágeno. Esto es muy importante que recuerden, porque los fibroblastos, gracias a la producción de colágeno que tienen,
van a contribuir en la cicatrización de las heridas, van a contribuir en formar puentes para sellar defectos en los tejidos. Si el fibroblasto ha terminado su función, ¿no?, ha cicatrizado una herida, va a pasar a ser un fibrocito, o sea, va a disminuir su tamaño y va a estar en estado latente, hasta que posteriormente se requiera nuevamente que empiece a producir colágeno. Células propias del tejido conectivo también son los adipocitos. Los adipocitos, ya saben, están en el tejido celular subcutáneo, o sea, en el tejido graso, y van a servir como almacén de energía. Otras células que van a ser propias del tejido conectivo son los pericitos. Van a estar rodeando a los capilares, ¿no?, a los capilares, y van a contribuir a la fijación de estos en el tejido conectivo. Las células libres o migrantes, que van a ser, normalmente son las células que están en el tejido sanguíneo y van a llegar al tejido conectivo, sea un tejido, por ejemplo, sea tejido adiposo, sea tejido subdérmico, sea tejido óseo, tejido cartilaginoso, etc. Estas células libres o migrantes van a ser los monocitos, los macrófagos, los mastocitos, los plasmocitos o células plasmáticas, de acuerdo a cómo estén en su función, y los leucocitos. Esas son células que van a estar de paso por el tejido conectivo. De estas células, la que deben recordar son los fibroblastos. ¿Ok? Los fibroblastos que producen colágeno, contribuyen o son las principales células encargadas de la cicatrización de las heridas, ¿no? De ahí vino esta pregunta, la pregunta 34, dice: en el proceso de cicatrización de las heridas, la célula encargada de la producción de colágeno en el tejido conjuntivo es el plasmocito, el mastocito, el fibroblasto, el adipocito o el macrófago, ¿no? Habíamos dicho que era el fibroblasto, ¿verdad? No se olviden. Si está en fase latente, ya no es necesario que produzca colágeno. Este fibroblasto va a pasar a ser un fibrocito, a la espera de que exista otra vez la orden de producir colágeno, ¿no?, para cicatrizar heridas o para sellar defectos. Muy bien. De acuerdo a cómo están distribuidos las células, los tejidos, las células, la sustancia fundamental amorfa o las fibras en el tejido conectivo, este se va a clasificar. Se clasifica en dos grandes grupos: el tejido conjuntivo propiamente dicho y el tejido conjuntivo especializado. ¿Ok? El tejido conjuntivo propiamente dicho puede ser tejido conjuntivo denso y laxo. Dentro del denso tenemos el regular y el irregular. Dentro del tejido conjuntivo especializado tenemos el resto de tipos de tejido conjuntivo: el tejido adiposo, el sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso, etc. Entonces vamos a hablar del tejido conjuntivo propiamente dicho, ¿no? El tejido conjuntivo especializado, el sanguíneo, el óseo, el cartilaginoso, el hematopoyético, lo van a ver en las clases correspondientes de traumatología, hematología, etc. Muy bien, el tejido conjuntivo denso, entonces, como les decía, puede ser tejido conjuntivo denso regular o irregular. El tejido conjuntivo denso regular es aquel que va a estar formando los tendones, las aponeurosis y los ligamentos. Van a tener fibras paralelas, ¿no?, unas a otras, y se van a orientar de tal manera que van a resistir la tracción que se produce o la tensión que se producen sobre estos órganos. Dentro del tejido conjuntivo denso irregular vamos a tener que va a estar formando la parte de la cápsula de algunos órganos, como el hígado, la cápsula de Gleason, por ejemplo, del ovario. Este tejido conjuntivo denso irregular va a formar la cápsula de algunos órganos intraabdominales, excepto del páncreas. Las fibras de colágeno en el tejido conjuntivo denso irregular ya no van a ser distribuidos de manera paralela, sino se van a distribuir de una manera aleatoria, o sea, desordenada. Si ustedes ven al microscopio, van a formar una especie de red
estas fibras de colágeno, ¿no? Y eventualmente pueden hacer o tener una resistencia al estiramiento o a la distensión de los órganos, ¿no? En la cápsula del hígado, por ejemplo. En una microfotografía, así es como se ve el tejido conjuntivo denso. Irregular, ¿no? Como ven acá, está distribuido de manera aleatoria las fibras. En cambio, en el tejido conjuntivo denso regular, está distribuido de manera paralela, ¿no? Tienen un orden específico. De ahí viene de ahí viene su nombre. ¿Qué es lo que deben recordar de estos? Que el tejido conjuntivo denso regular está en los tendones, en los ligamentos, en las fascias. Y el tejido conjuntivo denso irregular se encuentra cubriendo algunos órganos intraabdominales, ¿ok? Normalmente este es el más abundante, el tejido conjuntivo denso regular. Fibras colágeno acá van a preponderar, de eso también no se olviden. Luego tenemos el tejido conjuntivo laxo, ¿no? ¿Qué características tiene el tejido conjuntivo laxo? Las células y la matriz son más abundantes que los componentes fibrilares, a diferencia del tejido conjuntivo denso, donde había gran cantidad de fibras de colágeno. En el tejido conjuntivo laxo hay menos fibras y hay más sustancia fundamental amorfa, ¿ok? Esa es la diferencia. Y el tejido conjuntivo laxo puede ser mucoso, puede ser reticular o puede ser mesenquimal. De estos, los que deben recordar son los dos primeros. El tejido conectivo mucoso es aquel en el que va a predominar la sustancia fundamental amorfa y principalmente se va a encontrar en el cordón umbilical del recién nacido o en algunas malformaciones congénitas, por ejemplo la gastrosquisis. Vamos a tener una especie de membrana en la pared abdominal a la cual le van a llamar la gelatina de Wharton, ¿ok? Entonces, el tejido conectivo mucoso, no se olviden, es principalmente, se le va a encontrar en el recién nacido. El tejido conectivo reticular va a abundar, en este caso, las fibras reticulares. Como les decía, ustedes pueden formar una especie de malla de red y va a formar el estroma de algunos órganos, ¿no? Por ejemplo, en la médula ósea, en el vaso, y dentro de esta red o esta malla o este esqueleto van a incrustarse, van a albergar las células que están formando el mismo órgano, ¿ok? Van a formar el parénquima. Y tenemos el tejido mesenquimal, que va a ser parte del mesénquima embrionario, ¿no? Tienen consistencia laxa, van a ser ricos en fibras mesenquimales y después este tejido se va a diferenciar formando el resto de los tipos de tejido conjuntivo, ¿ok? Entonces, del tejido conjuntivo laxo deben recordar el mucoso y el reticular. Muy bien, entonces, los tipos de tejido conectivo, los especializados son el tejido adiposo, la sangre y la linfa, y el cartílago y el hueso. Como les decía, estos los van a desarrollar mejor en el capítulo correspondiente. Del tejido adiposo no hay mucho que hablar, son células que van a especializarse en almacenar energía, ¿ok? Van a almacenar grasa, energía en manera de grasa. La sangre y la linfa, que lo van a ver en hematología, va a ser un tejido conectivo que se va a encargar de comunicar diferentes partes del cuerpo y de transportar y llevar nutrientes y desechos. El cartílago y el hueso van a formar el esqueleto, ¿no?, de los vertebrados. El cartílago va a tener una matriz fibrosa gelatinosa, como ven acá, de color rosado, y el hueso va a tener una matriz fibrosa rígida, una manera de placas, ¿no?, calcificadas, que van a formar especie de círculos concéntricos. Muy bien, vamos a contestar la pregunta 35, dice, el tejido conectivo mucoso, dice, abundante en el cordón umbilical del recién nacido, es rico en uno de los siguientes glucosaminoglicanos: condroitinsulfato, heparansulfato, queratansulfato, ácido hialurónico o reticulina. ¿Cuál será? Habíamos dicho, ¿no es cierto?, el ácido hialurónico es el que está presente en el cordón umbilical especialmente, ¿no?, con mayor abundancia.
también está en el líquido sinovial, ojo, pero principalmente más abundante está en el cordón umbilical. Muy bien, la pregunta 36 dice, el tejido que forma parte de los tendones y aponeurosis y les da la característica de resistencia a la tracción es tejido conectivo reticular, tejido de fibras elásticas, tejido conectivo denso regular, tejido conectivo laxo, tejido conectivo mucoso. ¿Cuál será? El conectivo denso, ¿no es cierto? Denso regular. No se olviden, las fibras de colágeno son abundantes acá, poco o poca sustancia fundamental amorfa, y las fibras de colágeno están distribuidas de manera paralela. Muy bien, la pregunta 37 dice, la capacidad de retracción de todo el pulmón, incluidos los alveolos, se debe sobre todo a la acción de fibras de colágeno, fibras elásticas, fibras reticulares, músculo liso o cartílago hialino. ¿A qué será? A las fibras elásticas, ¿no es cierto? Las fibras elásticas, no se olviden. La capacidad de retracción, digamos, del pulmón, o sea, de expansión y disminución de su volumen, se debe a la presencia abundante de fibras elásticas. Muy bien, la pregunta 38 dice, el muco polisacárido que predomina en el tejido conectivo es elastina, colágeno, ácido hialurónico, condroitin sulfato o queratán sulfato. Dice el muco polisacárido que predomina en el tejido conectivo, o sea, les está preguntando el más abundante, ¿no es cierto? El más abundante. ¿Cuál será? Dijimos que era el condroitin sulfato, ¿no es cierto? El queratán sulfato está en la córnea, no se olviden. El ácido hialurónico en el líquido sinovial y principalmente en el cordón umbilical. ¿Okay? El colágeno no es un mucopolisacárido, ¿no? El colágeno es una fibra. Muy bien, vamos a hablar ahora de lo que es el tejido muscular, ¿no? ¿Qué cosa es el tejido muscular? Es un tejido especializado. Obviamente está especializado en la contracción, o sea, la disminución de su longitud. En eso se especializa. Sus células se conocen como fibras debido a la longitud que tienen. La fibra muscular va a contener miofibrillas, que son muchas fibras paralelas. Estas fibras paralelas van a estar formadas por proteínas de actina y miosina, que van a ser componentes de estas miofibrillas. Como ven acá, en este gráfico, acá está el músculo, saca una fibra muscular. Esta fibra muscular va a tener una miofibrilla, ¿no es cierto?, que va a ser en realidad una célula muscular grande, y esta, además de la miofibrilla, va a estar dividida en espacios entrecortados a los cuales les van a llamar las sarcómeras, ¿no? Es muy importante recordar eso. ¿Qué cosa es la sarcómera? La sarcómera es la unidad funcional del tejido muscular. Gracias a la sarcómera, el tejido muscular puede variar su longitud. Ok. Entonces, la sarcómera, como ven acá en la foto, está limitada entre dos líneas oscuras, como ven acá, ¿no? Estas líneas oscuras son las líneas Z. ¿Ok? En el siguiente gráfico vamos a ver mejor cómo está distribuido la sarcómera. La sarcómera, como les decía, es la unidad anátomo-funcional del tejido muscular. Si ustedes ven la sarcómera, está formado por dos líneas Z a los lados, ¿no? Estas dos líneas Z van a estar, digamos, unidas a unos filamentos, como ven acá, que está en color azul, a los cuales les vamos a llamar los filamentos gruesos, ¿ok? Y existe también en el centro, los filamentos delgados, y existen en el centro también unos filamentos, como ven acá, de color anaranjado,
los cuales van a ser los filamentos gruesos. La interacción entre estos filamentos gruesos y delgados hace que las líneas Z se acerquen entre sí y después se alejen. Cuando se acercan, el músculo se contrae. Cuando se alejan, el músculo se va a relajar. Estos filamentos delgados que están en azul van a ser los filamentos de actina, así se llama, ¿no? Los filamentos gruesos que están en el centro van a ser los filamentos de miosina. En estos filamentos delgados vamos a tener dos proteínas, la troponina y la tropomiosina. Gracias a la interacción de la troponina y la tropomiosina sobre los filamentos de miosina, estos filamentos delgados se van a entrecruzar con los filamentos gruesos y por ende se van a acercar estas dos líneas Z, produciéndose la contracción. ¿Ok? El deslizamiento entonces de las fibras, de los filamentos o de las proteínas de actina y miosina entre sí hacen o producen el fenómeno de la contracción muscular. ¿Ok? Eso se da en la unidad funcional que es la sarcómera. ¿Ok? Ahora, ¿qué más les pueden preguntar? Además que la unidad funcional es la sarcómera, que el deslizamiento de los filamentos de actina y de miosina producen la contracción. ¿A qué le llaman una sarcómera? Es el espacio que está dividido por dos líneas o comprendido entre dos líneas Z, ¿no? Como ven acá, en el cual van a encontrar la superposición de los filamentos de miosina y actina, que van a formar esta banda, a la cual le llaman la banda A. ¿Ok? Es la zona oscura que está en el centro. Y dos hemibandas, así se le llama, hemibandas IS, ¿no? Que van a estar entre la línea Z, que está a los lados, y el inicio de la banda A, que está en oscuro. Este espacio se llama la hemibanda I. Se llama hemibanda I porque con la del lado opuesto forma la banda I. Entonces, la sarcómera está limitada por dos líneas Z. En su interior vamos a tener una banda A y dos hemibandas IS. Muy bien. Entonces, no se olviden, la sarcómera entonces es la unidad funcional del tejido muscular. Gracias a la sarcómera es que se va a producir la contracción y la relajación de este tejido. Ahora, el tejido muscular como tal se va a dividir en tres tipos: la célula muscular cardíaca o el tejido muscular cardíaco, el tejido muscular esquelético y el tejido muscular liso. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La célula o el tejido muscular esquelético está formado por células largas, como ven acá, con múltiples núcleos y con estrías en el interior. La contracción que produce este músculo o este tejido muscular esquelético es una contracción violenta y fuerte, ¿ok? Y responde a la voluntad, ¿ok? Es voluntario. Tenemos en contraposición el tejido muscular liso. El tejido muscular liso, a diferencia, como ven en el gráfico, del tejido muscular esquelético, va a estar formado por células que tienen un solo núcleo, ¿no? Células fusiformes, o sea, alargadas, ¿no? Va a ser liso porque no va a tener estriaciones, no tiene las estriaciones que ven acá, ¿no? Su coloración es pareja, por eso se llama el músculo o el tejido muscular liso. La contracción que produce este tejido muscular liso va a ser involuntaria, no responde a la voluntad y va a ser sostenida y va a ser lenta usualmente, ¿ok? Salvo cuando exista una contracción brusca en un cólico, por ejemplo, ¿no? En esos casos puede haber una contracción espasmódica, pero usualmente su contracción es sostenida
y es lenta, ¿ok? Es más suave, a diferencia de la contracción del músculo estriado. ¿Ok? Además del músculo o el tejido muscular estriado esquelético y el tejido muscular liso, vamos a tener el tejido muscular estriado cardíaco. ¿Qué diferencia hay con el tejido muscular esquelético? ¿No? El tejido muscular cardíaco va a tener fibras longitudinales largas, pueden tener varios núcleos, van a tener estriaciones, pero la característica fundamental que lo divide del muscular esquelético es que va a tener estas uniones entre células y células. A esas uniones se le llaman los discos intercalares, ¿ok? Porque van a estar intercalados entre célula y célula. ¿Para qué sirven estos discos intercalares? Para que la contracción del músculo cardíaco sea al unísono. Estos discos intercalares hacen que la contracción del músculo o el impulso que va a producir la contracción del músculo viaje de manera homogénea a todo el músculo, a todo el órgano, ¿ok? Gracias a estos discos intercalares, que es que lo diferencia de la célula, del tejido muscular esquelético. Muy bien, entonces, como les decía, para repetir, los tipos de tejido muscular pueden ser liso, esquelético y cardíaco. El liso va a formar las paredes de algunos órganos internos, especialmente las vísceras intraabdominales, ¿no?, de la vía digestiva. Sus células, como ven acá, tienen un solo núcleo, tienen contracción lenta y sostenida. El músculo o el tejido esquelético, el tejido muscular esquelético, va a estar adherida a los huesos, de ahí viene su nombre. Sus células tienen más de un núcleo, como ven acá, y van a tener estrías en su interior. Tienen una contracción vigorosa, fuerte, y responden a la voluntad, ¿no? El músculo cardíaco o el tejido muscular cardíaco, sus células van a tener estrías, van a presentar numerosas mitocondrias por la contracción que tienen, ¿no? Toda la vida se está contrayendo este músculo, y van a estar unidas sus fibras por discos intercalares, ¿no? Uno se ve muy bien acá, pero en las flechitas están o se evidencian los discos intercalares. Esos discos intercalares es lo que lo diferencia del tejido muscular estriado esquelético. Muy bien. La pregunta 39 dice: la unidad estructural del tejido muscular es la troponina, la sarcómera, la tropomiosina, la miosina o la actina. ¿Cuál será? Dijimos que era la sarcómera, ¿no es cierto? La sarcómera. La sarcómera entonces es la unidad estructural del tejido muscular, ¿ok? Muy bien. No se olviden que los principales filamentos que tiene la sarcómera son la miosina y la actina. La interacción entre la miosina y la actina produce la contracción muscular. ¿Ya? Ese detalle no se olvide. La troponina y la tropomiosina están unidas a los filamentos de actina y contribuyen en el deslizamiento de estos dos filamentos, entre la actina y la miosina. Muy bien. La 40 dice: la zona de unión intercelular en el tejido muscular estriado cardíaco, que tiene como función facilitar el paso del impulso nervioso de una célula a otra, se denomina filamentos de troponina, desmosomas, disco intercalar, filamentos de miosina o bandas H. ¿Cuál será? Los discos intercalares, ¿no es cierto? Los discos intercalares. Muy bien. Los desmosomas, no se olviden, no tienen nada que ver con el músculo o con el tejido muscular. Principalmente esto se ve en los tejidos epiteliales.